7 dobletes seguidos de sprint y race. Solo con los puntos del domingo, quitando los sprints, ya estaría igualmente liderando el campeonato. Brutal. Que todo el mundo dice que la Honda era una moto que no funcionaba, que era él. No, incluso Marc Márquez necesita una moto que funcione para ganar. Con lo cual, en la época que dominaba en Honda, su Honda se adaptaba perfectamente a lo suyo. Y digo yo que para mí, como piloto y talento, Jorge Martín está por encima de Bezzecchi. En el año de Honda, ¿qué diferencias comentaba con respecto a la telemetría que podía comparar con Marc? No podía hacer lo que hacía Marc. Por el tipo de conducción, eran diferentes, no podía. Pero esa es ¿Dónde sufrió más, en Honda o en Ducati? En Honda. En Honda. En Honda, en Honda. La gran trampa de Marc es mirar su telemetría. En todo momento gana el que mejor se conjunta con su moto. Y las motos, independientemente... Pero siempre se conjunta él. Sí, sí. Quiero decir, claro, ese es el denominador común. Claro. Bienvenidos a un nuevo episodio de Dura la Vita en este templo del motor que bien conocéis del Chelsea 1979 y permitidnos antes de arrancar que desde aquí enviemos un abrazo y las felicitaciones a Judy Florenza, nuestra compañera que ha sido mami y actualmente pues está disfrutando de esta baja de maternidad y como siempre vamos a presentar, que ya los conocéis, a nuestros habituales, a nuestros invitados habituales, a nuestros analistas como son Ricard Jové. Buenos días, ¿qué tal? Rubén Schaus. Buen día, buen día. Ahora sí que tenemos a mano derecha dos personas de excepción como Juan Martínez. ¿Qué tal? Y Quique Pintor. Buenos días. Muy buenos. Quique, para los que no sepáis, pues bueno, fue el ayudante de Jorge Lorente, el asistente, y vamos a introducir un poquito el personaje. Cuéntanos, ¿cuándo empezaste a trabajar con Jorge? Bueno, fue en el 2013 que le fui a ver un par de veces para pedirle trabajo y como se venía a vivir a Barcelona, me dijo que me quedara con él por el tema de su casa y bueno, y ahí ya empezamos a entrenar los fines de semana y al año siguiente pues ya me quedé con él para ayudarle en Yamaha y los años que vinieron de Ducati y Honda. También trabajaste con Nakagami. ¿Cuál era la labor que hacías con Jorge y con Nakagami? Con Jorge era como más intenso porque ya vivías con él, estabas todo el día con él, era con cosas más personales suyas. Con Nakagami era más tema de carreras. En fin, diferentes. Y durante esta trayectoria también pudiste trabajar en equipos como Yamaha, Ducati, Honda. ¿Cómo era? ¿Eran diferentes la convivencia en el box? O? Bueno, los japoneses son un poco más diferentes a los europeos, pero bueno, en la totalidad todo bien con ellos. Bien. Diferentes maneras de trabajar, pero correcto. ¿Y alguna anécdota con Jorge que puedas contar aquí, claro? Sí, podría contar muchas, pero bueno, cuando siempre ganaba una carrera o algo, la manera de celebrarlo, igual que te exigía tanto para llegar y poderla ganar, lo que te daba luego, pues que te quedabas muy contento porque era una satisfacción de poderla haber ganado y disfrutabas mucho. Por cierto, que esta noche vamos a arrancar la segunda tanda del sorteo de 3 pases doble para este próximo Gran Premio de Cataluña que se disputará, como bien sabéis, el 5, 6 y 7 de septiembre. Para participar, pues es fácil seguir en Instagram a Dura la Vita y al Circuit BCN Cat, darle like al post, a partir de aquí etiquetar a la persona con la que vendríais y sencillamente subís el post a vuestras historias y ya entraréis dentro de este sorteo para poder disfrutar de una experiencia inigualable. Y ahora sí, chicos, Márquez ha vuelto a pasar el rodillo. Igual nos creíamos que ese 006 de Acosta en el practice parecía de que igual podría estar ahí, podría haber un poquito más de color, pero tanto en la sprint race como el domingo volvió a imponer su ley. 7º doblete consecutivo, 10º de la temporada y ya echando mano de la calculadora a ver dónde puede sentenciar el título. Bueno, pero es que tú lo has dicho. Ahora Marc, ha hecho una primera etapa de temporada al ataque y ahora está haciendo una temporada o una segunda parte de temporada a la estrategia o más estratégica. ¿Por qué? Porque tiene esa comodidad y confort de puntos que a un piloto de ese nivel, cuando está tranquilo, ese punto de tranquilidad, que es un punto hace que todo le salga mucho más fluido. Los demás son los que tienen que arriesgar. La gente llegó a Balaton con una pista nueva en la que tenían muchas oportunidades. Dígase Honda, dígase KTM, vimos a un Paul Espargaró que está pues prácticamente retirado y que estuvo delante, hizo el mejor KTM el sábado y el domingo también estuvo muy bien ahí delante. Entonces, hubieron
pilotos nuevos en acción, por también situaciones de penalidades y penalizaciones, pero Márquez lo que esperó es que los demás hicieran errores y él esperara al ataque de después. Yo creo que ahora es como está afrontando las carreras, sabiendo que tiene margen de maniobra. Al final también lo dijo, yo con el medio puedo hacer lo que hacen los demás con el blando. Cuando tú tienes este poder, es que Juan lo sabe porque ha sido técnico también de grandes pilotos, y cuando ese piloto tiene ese margen, puede jugar. Y a estos niveles de velocidad, cuando juegas, destrozas. Bueno, al final si pones a un genio y encima le das facilidades, pues ¿qué hace? Pues que arrasa, básicamente. Yo diría más que ha vuelto a pasar el rodillo, sigue pasando el rodillo, porque no es que no ha parado de pasar el rodillo. Básicamente me parece que está en torno a 80 y tantos % de los puntos posibles dentro del campeonato. Eso te hace entender al nivel en el que está. Si tú miras en sus anteriores campeonatos, es verdad que el 2014, igual en las primeras 13-14 carreras, pues incluso tenía un porcentaje de puntos mayor, unido a varias cosas, pero es verdad que sus inmediatos seguidores tenían una proporción de puntos también superior. En el caso de Pedrosa estaba en el 60 y tantos % de los puntos que se podían conseguir, y aquí tenemos al Alex, que es el segundo, que está en el 50 y algo. Aquí lo que está sorprendiendo más es que preveíamos que hubiese una evolución ya no tan solo en que es lo habitual en el campeonato por parte del primero, sino del segundo y del tercero, que no está siendo así. Bagnaia cada vez pues está más sumergido, está mirando más a los problemas que a las posibles soluciones que podría tener para intentar discutirle esa supremacía a Marc. Y Alex pues está en un momento de duda después de aquella caída y de aquella lesión en Assen, pues son altibajos. Es verdad que él después de la carrera decía, pues mira, tanto en Austria, que tenía la velocidad, aquí en Hungría pues he sufrido un poquito más porque es un trazado no natural para él y demás, pero es que están dudando mucho. El segundo y el tercero ahora mismo pues es que no están en su mejor... Es como si nadie quisiera ese lugar, ¿no? Sí. Pero una cosa a que os he apuntado es que lo único que Márquez en los porcentajes que ha dicho muy bien es que él no repite equipo. Quiere decir que en 2014 solamente ya conocía bien la estructura y arrancaba mejor el Mundial porque conocía todo. En este año, pues también el conocimiento de lenguaje con su técnico de Ducati o con su gente, quizás en carrera por carrera ha ido mejorando y le hace ir cada vez mejor en esta situación. Yo creo que lo que le da mucho valor a lo que está haciendo, o lo que es muy bestia por parte de Marc, es desde dónde viene. Viene de 4 años de maltrato emocional y físico después de la lesión de Jerez. Tener todavía la voluntad o la ambición de volver a recuperar su mejor versión ya es muy bestia, pero él llegó un momento que dijo, mira, yo en Honda, con las dinámicas de trabajo habituales, con lo que me había encumbrado hasta el momento, esto ya no me funciona, me sigo cayendo cada vez más dudo de todo lo mío, lo cual tengo que intentar reconstruirme de alguna manera. Y es lo que ha hecho. El año pasado, pues al final accedió a esa moto 2023, era esa versión dentro de Ducati, donde dijo, mira, yo no quiero saber más nada de la moto, ahora primero quiero saber dónde estoy yo. A medida que fueron pasando las carreras, él se fue dando cuenta que no es que hubiese perdido el don de ir en moto, o que la lesión de alguna manera pues le condicionase tanto que no pudiese volver a ser competitivo. Hizo toda esa fase de reconstrucción, no tardó mucho, a mitad de campeonato, o sea, aquí hablamos ahora, por ejemplo, pero es que Marc a mitad de campeonato ya condicionó este campeonato. Si recordamos en Mugello, después de que teóricamente Jorge Martín tenía que ir al equipo oficial, que de algún modo no lo hicieron público, pero semipúblico, ¿no? Porque al final manager de Jorge y el propio Jorge lo daban por hecho, salió él públicamente y dijo, no, el juego no va así. El juego es diferente, o sea, es la primera vez que públicamente Gigi Daliña perdió un envite de un piloto. Todo eso, lo que estamos viendo hoy es el resultado de lo que se empezó a cocinar en aquel momento y empezaron a preguntarle a Pecco, ¿qué va a pasar el año que viene? No, pero aquí te demuestra el poder que tiene Márquez, porque tiene una situación solamente financiera cómoda y por títulos ganados y sabiendo que si pasa cualquier cosa, ¿no, Ricard? No tiene que demostrar nada más. Ahí es donde está el punto del piloto. Es el que ha llegado arriba y se ha mantenido y ha demostrado lo que ha demostrado. La ambición de Marc es brutal. Yo te diría que igual el único que en moto, igual Tony Bow es el único que tiene una ambición parecida a la de Marc. Es un hambre los 4 brutal. años le han hecho mejorar. Sí, o sea, sí. porque cuando tú te has hecho daño, Marc corre ahora con una margen de maniobra que no corría cuando iba con Honda. Sí, sí. Con Honda daba el 99%, ahora quizá da un 93%. Es un Marc
igualmente dominador, pero diferente. ¿Te imaginas asistir al Gran Premio de Cataluña de MotoGP con todos los gastos pagados? Sí, lo has oído bien. Hotel, vuelo y pase VIP, todo, para poder ver a tus ídolos cómo batallan en un trazado como el circuito de Barcelona-Cataluña. Y es que gracias a BitGet, la plataforma global de criptomonedas y patrocinador de este Gran Premio de Cataluña de MotoGP, tendrás la oportunidad de ganar la experiencia Grand Stand MotoGP, un sueño hecho realidad. Para participar es súper fácil, bastará con darle al link que os dejamos en el vídeo, verificar tu cuenta con tu documento de identidad y a partir de aquí, sobre todo, muy importante, completar tareas, porque contra más tareas completéis, más números tendréis de ganar este sorteo, un pasaporte para una experiencia inolvidable. Bueno, supongo que el hecho que tenga también la mejor moto ayuda en el sentido de que hasta hoy, las últimas temporadas con Honda, él era el que marcaba la diferencia con esa moto y sus compañeros estaban atrás. Ahora no es lo mismo. Bueno, en la última va por ahí, ¿eh? No, a ver, sí, pero en la sprint habían 3 Ducati en el podio. Porque Pego está mal, como dices. Bueno, pero es que es lo que decía Juan al principio. Es que al final se están dando unos números que estamos normalizando esos números y es una brutalidad. 7 dobletes seguidos de sprint y race. Detalle es que solo con los puntos del domingo, quitando los sprints, ya estaría igualmente liderando el campeonato. Sí, sí. Fíjate el nivel, ¿eh? O sea, le quitan los 12 puntos de cada sprint, de brutal. Y encima se cruza, será una situación puntual, que sus teóricos mayores rivales están fallando o están haciendo ahora alguna carrera mala. Bezzecchi, que no contábamos con él, está en un momento dulce. Su hermano está cometiendo algunos errores o si bien está arrastrando algunas penas. Se está cruzando una serie de cosas que esta carrera, además, vimos las Hondas, un 5º puesto que se celebró como el sexto de la otra de Mir, como una victoria. Bueno, pero que está bien, porque acabó... Vienen de hacerlo en Austria bien también. Por eso sexto creo que fue Mir en Austria, pero es que aquí la verdad es que el 5º de Marini fue muy bueno, a 11 segundos, es verdad, pero bueno. Entonces, ¿a dónde voy? Pero yo me gustaría apuntar una cosa. Ese de Marini es a 1 segundo y algo de las otras Ducati, ¿eh? Correcto, sí. Bueno, el sábado de las otras Ducati y el domingo les gana las Ducati. De Martín, que luego hablaremos de Martín. Pero porque merece... La importancia de un circuito nuevo, que no hay información donde la gente es capaz de quizá acercarse más. ¿Os esperabais alguna sorpresa? Que Balaton Park, por ser un circuito nuevo... Hubo sorpresas. Pero en la parte de delante, que tal vez no que Marc fallara, pero que pudiera pasar alguna cosa. A ver, por el bien del espectáculo, yo voy a decir que creo que hasta Marc se acuerda de dar un poco de juego, porque a diferencia de Austria, aquí tardó incluso más en pasar a Bezzecchi. Yo creo que, no voy a decir la palabra jugó, o administró o gestionó. No, pero hay otra cosa que yo creo que Marc incluso lo hace perfectamente. Él ha tenido en algunos problemas de gestión de la presión delantera, ¿sí? De mantener ese neumático delantero dentro de la presión que te manda el reglamento. Con lo cual es como sigue el patrón en todas las carreras. Me aseguro de que ya he hecho las vueltas que tocan dentro de la presión que toca y a partir de aquí me pongo delante y que la presión haga lo que quiera. Creo que esta pista, si ibas al límite, era muy propensa al error. Era fácil cometer errores. Fíjate que hubo penalizaciones a punta pala y en el fin de semana 55 caídas, que no es el récord. Bueno, esto el récord lo tiene. En el último programa lo dijimos que Balaton en los segundos grupos tendrían bastante situaciones, ¿no? Y luego venimos, las últimas 4 carreras se han producido en 3 circuitos especiales, y sobre todo para MotoGP. Sachsen, sí. Breno es circuito MotoGP. No, pero de hecho mucha gente no había rodado ahí. Sí, pero en MotoGP ya es un circuito grande. Sí, es un circuito que tú puedes definir perfectamente de MotoGP, pero vienes de un circuito pequeño, Sachsen, circuito especial, Austria, y un circuito nuevo. Un karting, sí. Hablemos claro. Con lo cual, eso puede ser que haya, de alguna manera, pues dificultado a algunos pilotos. Pues, y el verano por medio. Bueno, o sea, que el parón, influye, ¿no? Sí. Pero en todas estas cosas hay un denominador común, que hay un señor que emerge, que se llama Marc, que dice, ¿cuál es la dificultad de este circuito? Pues bueno, esta me la hago mía. Pero esto también sumamos en que las temporadas son cada vez más largas. Y no todo el mundo aguanta el límite o el ritmo a este nivel. Quiere decir que se ha visto que Alex
ha estado aguantando, pero quizá también se demuestra que Alex estaba yendo al 101% y Marc pues tenía más margen de maniobra. Y entonces a la que han habido 3 cositas, como tú bien has dicho ahora, ya están encadenando días de errores, eso te merma la confianza y luego solo que bajes un escaloncito, aquí te pasan por encima. El día que Gigi Antonio tiene un mal día, está al 12 y el día que tiene un buen día, está segundo, ¿no? Estos son los factores, igual que Acosta. Cuando tiene un buen día son 4 posiciones, cuando tiene un mal día son no para atrás. Y es donde aquí Márquez o Marc, con su talento, pues un mal día está ahí y un buen día destroza. Y Pecco, pues bueno, todos en general, si tienen un mal día, se van para atrás. Marca mucho la diferencia esto. Yo creo que hay un factor bastante importante en el deporte de élite, que es la rebeldía a lo preestablecido. ¿Sí? Creo que ahora empezamos a tener a pilotos que se quieren rebelar contra esa situación. Empezamos a tener a un Bezzecchi que parece que él poco a poco se va reconstruyendo y diciendo, oye, es que igual de verdad sí que puedo batir igual no puedo batir a Marc con esa Ducati, pero igual le estoy batiendo a las otras Ducati regularmente, con lo cual empiezas a construir otra cosa. Eso está arrastrando a un Jorge Martín, ¿no? que tenía todas las dudas que ha demostrado por cómo se ha ido desarrollando la temporada, pero que empieza a decir, oye, que esto igual no hace falta estar solo pendiente de las Ducati, porque también los pilotos de Ducati dudan. Solo hay uno que ahora mismo no duda, que se llama Marc Márquez. Pero esperemos que ese efecto se produzca también en las otras marcas. Pedro Acosta, ¿no? Sabemos que es otro piloto que en principio es rebelde, es ambicioso, que quiere demostrar también una situación donde ha mejorado técnicamente su KTM. También ha limpiado su situación extradeportiva, ¿no? Se han acabado los rumores. Ya fíjate cuánto importante es esto. Es vital en el deporte de élite. Porque Jorge Martín no ha corrido en todo el año ni 1 kilómetro y estaba ahí con ella. Sí. O sea, te demuestra que lo de la Aprilia que era tan buena, tan mala, Ricard. Vaya, hay que creérselo y hay que comprárselo. Ahora que dice que la Honda quiere la Honda o no quiere la Honda. Ahora que cogería la Honda ahora. Es verdad que yo te diría que tú desde fuera ves mejoras evidentes. Claro. ¿Sí? Tú ves, han desaparecido los movimientos en aceleración de las Aprilia. ¿Sí? Por un motivo o por otro. Hemos visto que durante el año pues, han ido cambiando cosas, han mejorado pues, todo el. Bueno, cómo se comporta esa moto una vez que la cadena pues, está transmitiendo el empuje de la fuerza del motor y demás. Ves que esas oscilaciones pues, han aprendido a utilizarlo mejor, seguramente han adecuado al nuevo estilo de pilotaje. Se junta también, yo te diría que la alineación, Ducati tiene menos motos en pista y te diría que igual la alineación de pilotos que tiene este año Ducati pues te genera algo más de dudas de las que el año pasado tenía. Todo el elenco de protagonistas estaban ahí, con lo cual era muy difícil que nadie se pudiera. Y todo eso pues bueno, va agitando un poco el campeonato, que es de lo que se trata, ¿no? Porque si no sería más aburrido de lo que... Pero fíjate lo que dices tú bien ahora, que Aprilia, que parecía ser que esta Tony que se marcó en las últimas carreras, que si Honda tiene más potencial económico tal y cual, y Aprilia, sin tener presupuesto, vuelve a sacar pecho con la capacidad de reinventarse con una moto que seguramente es inferior técnicamente a las otras motos y como presupuesto también. Y fíjate lo que has dicho tú, que con un solo piloto, porque han tenido un solo piloto oficial en pista, han seguido creciendo, han hecho podios y Jorge Martín se sube a la moto, está con ellos y claramente demuestra que estamos hablando de que la línea es tan fina la línea, que mucho la psicología y la capacidad de unir al grupo hace que hagas la diferencia. Bueno, esto lo conocéis vosotros perfectamente. Básicamente, cuando dominas una situación de Marc, de hecho, lo que hace Marc es repetirse. No tengo que confiarme porque igual cometo algún error. Una situación tan bestia de dominio de Marc, si él hace una cosa o deja de valorar o de respetar la diferencia que tiene con el resto, comete errores. Pero al final también se va poniendo el listón él mismo cada vez más alto, ¿no? Ricard fue el único en rodar en 37 y en la última vuelta, como él dijo, se probó. Y en la última vuelta volvió a rodar en un 37.8, yo creo que fue. Sí, a 2 décimas de su vuelta rápida. De su vuelta rápida, ¿no? A partir de aquí yo creo que él mismo, lo que tú estás diciendo, ¿no? No se relaja, sino él mismo para estar espabilado. Pero Sergi, porque su moto está puesta a punto para que vaya a ese ritmo. Y cuando tú intentas ir más lento, en muchas ocasiones cometes errores porque la horquilla no está posicionada donde toca, el neumático no trabaja como toca, el perfil del neumático no empuja como tal y su temperatura no tal, y esto hace que cometas errores a este nivel. De hecho, Marc, todos los errores que ha hecho son por un tema de
Relajación, más de una vez. Desconcentración. Desconcentración. Por ir tan Pero es el easy foco. o fácil. Eso le pasaba con la Honda. O sea, Sí, sí, sí. y hay un- Siempre le ha pasado. y hay En un- todas las categorías. Y hay un discurso que se extiende, el cual entiendo que si todo el mundo lo dice, todo el mundo tiene más razón que yo, pero que a mí me cuesta sumarme, que es el hecho de que todo el mundo dice que la Honda era una moto que no funcionaba, que era él. No, incluso Marc Márquez necesita una moto que funcione para ganar. Con lo cual, en la época que dominaba en Honda, su Honda se adaptaba perfectamente a lo suyo. El otro día también a la pregunta de Daniel se lo explicó perfectamente. Le dijo, mira, con la Honda era una moto que yo con la parte delantera hacía lo que me daba la gana y podía conducir como me daba la gana. Y con la Ducati lo que he entendido es que tengo que utilizar el neumático trasero. No puedo hacer lo que hacía con la parte delantera y lo que sí que aprovecho mucho más es la capacidad de aceleración de esa Ducati. Entonces, en todo momento gana el que mejor se conjunta con su moto. Y las motos, independientemente... Pero siempre se conjunta él. Sí, sí. Quiero decir, claro, ese es el denominador común. Claro, pero fíjate lo que está sucediendo en Ducati ahora. Antes decías que era el campeonato Ducati. ¿sí? Esta es la frase. Para mí no es el campeonato de Ducati, es el campeonato de Marc. Marc está haciendo sombra a Ducati. Claro, es que fíjate, obviamente el campeonato sería diferente si no tuvieses a alguien que domina tanto como Marc. Sería diferente ese campeonato. Pero nadie consigue tener la regularidad. Dice, si el equipo oficial es que vuelva... El acierto ha sido fichar a Marc Márquez. Sí, el acierto para él. Pero incluso Marc Márquez en algunos momentos él declara, dice, yo ya les he dicho a los de Ducati que no me hagan caso al 100% de todo lo que digo porque yo hay veces que hago unos comentarios que son un poco raros para la puesta a punto de la moto. Eso es un tópico de todos los que han visto la telemetría de Marc Márquez. Dicen que probar a hacer según qué cosas que hace él les descojona más que otra cosa, porque realmente tiene un punto en algunos sitios que no consiguen entender o replicar. Yo creo que han habido, y podrías replicar un poco el mismo comportamiento de los otros pilotos detrás de ellos. Se llama Casey Stoner y Marc Márquez. Correcto. Dos pilotos muy diferentes. Valentino Rossi, Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo, Sete, eran pilotos que eran capaces de probar y sus motos eran replicables a otros pilotos. Lo que pasa con Marc o lo que pasaba con Casey los años de Ducati también llevó a aquella, es verdad que el año que gana el Mundial con la 800, el primer año la 800 tiene una ventaja brutal a nivel de neumáticos y motor, que aquella moto corría 20 kilómetros o 30 kilómetros más en las primeras carreras en la recta, pero a partir de ahí él empieza a utilizar el neumático delantero de Bridgestone, un neumático que ese neumático solo se utilizaba para situaciones de mucho riesgo de rotura, que eran Qatar, el delantero y Motegi. El resto era inconducible porque rebotaba. Y a él no quedaban más neumáticos, le montaron ese y dijo, este es mi neumático. Sí. Y a partir de ahí empezó a hacer cosas que los otros no hacían. Yo te lo puedo explicar porque yo, con mi época corría en Ducati, antes de que entra Juan a trabajar, y yo con Casey Stoner, en alguna ocasión había Vittoriano Guareschi, era el probador Era el pirro de la situación. Era el pirro de la situación, luego Team Manager estuvo también. Entonces, en alguna ocasión me pedían ir a probar las motos porque se rompió clavícula y en ese momento, como yo estaba dentro de Ducati y lo estaba haciendo bien en Superbikes, pues fui a hacer 2 test muy hielo con la moto de Stoner. Y lo que hice es no cambiar nada, porque si yo iba a probar para ellos, qué sentido tenía que la moto la pusiera a mí, punto, cuando tal. Y cuando vi las gráficas de las marchas que utilizaba él y de cómo frenaba él y de cómo abría él respecto a Capirossi, parecía que fueran otras categorías, otras motos de situación. Él, para explicar como anécdota, él en final de recta Mugello entraba en primera, frenaba 10 metros más tarde o 20, su paso por curva era 30 kilómetros menos que Capirossi, pero cuando levantaba la moto abría 100% al instante. Quiere decir que su manera de conducir, aprovechar esta moto y usar marchas sobre el par motor, porque así la moto ya no empujara hacia afuera y pudiese cerrar las curvas hacia adentro, que es lo que el que empezó a cambiar y trazar por los pianos interiores fue Casey Stoner, antes que Marc Márquez. Esto lo hizo que, como bien dice Juan, él pudiese utilizar ese neumático delantero de una manera que otros no podían y conducir de una manera que otros no sabían. O sea, dentro del nivel alto de la moto, reinventó otras trazadas, otras maneras de hacer menos metros en la pista y tener más tiempo abierto el gas que no tenían otros.
y solamente Marc tiene una similitud a Casey Yo creo Stoner que mejorada. es la evolución de Mejorada. la evolución de Casey. Pero yo me acuerdo que pero era en ningún inconocible, momento de inconocible, estos años que estáis hablando, nunca, jamás, que yo recuerde, ha habido la igualdad que hay ahora. O sea, que por mucho que domine Ducati, porque domina y ha dominado, están muy cerca las marcas que compiten. Sí, Nunca ha habido, en la historia, nunca yo creo, ha existido. Y esta diferencia, por eso quiero todavía recalcar más que lo que hace el diferencial de Marc es que es muy bestia, pero muy bestia. Y está desmontando a mucha gente en ese sentido, porque realmente... Pues está bien, Sí, no, claro que va bien. Lo que sí que es verdad que todos, y el que diga lo contrario creo que miente, estamos pendientes a ver si hay alguien que se levanta un día, Bezzecchi es últimamente el que lo está intentando, y le pone en dificultad de verdad. ¿A quién veis mejor actualmente? Como ser el mejor de los... Hombre, Bezzecchi. Yo Pero- creo que velocidad la tiene, pero Acosta este fin de semana ha estado también muy bien. mira, Ayer hizo una muy buena carrera, ¿eh? Pues yo veo, ahora que de verdad este fin de semana, yo veo que un Martín, si realmente el día que se le vayan todos los pajaritos de la cabeza, que es normal que los tenga. O sea, no voy a acusar ni estoy acusando a nadie que haga o esté haciendo bien las cosas. Martín no va a correr en moto, o sea, sin querer ganar. Lo que pasa es que ha habido muchas situaciones de lesiones y de cosas que han acompañado o empujado a pensar o a Pero, dudar Rubén, o a tal. lo dijimos la semana pasada, es decir, hay que darle tiempo y que él mismo se dé paciencia para reencontrarse, para remotivarse, y es lo que ha hecho este fin de semana. De hecho, el domingo se lo pasó pero sí, bomba. como del 16 al cuarto, un carrerón, su vuelta rápida a 4 décimas de la mejor, Circuito complicado para adelantar. un salto de calidad. Está, Ahora, está llegando. O sea, sí, yo está creo llegando. que aquí, Quique, seguramente tú con Jorge, ¿sí? que esto que estamos describiendo, el estado emocional y cuando tú al final es capaz, con Jorge seguramente es uno de los pilotos que el año que entraba en esa visión de túnel, ¿no? Era brutal. ¿Y qué diferencia veías tú como asistente entre Jorge, de alguna manera menos centrado, y el más centrado? Pues sobre todo los 2 años de Ducati que llegamos, el 2017 fue un año muy difícil. Pues no le encontraba y estábamos trabajando. Hasta final de temporada encontró una dirección. Pero muy difícil y muy exigente con todo, pero es que no había manera. Pero en el año el clic de fue de un Honda, día a otro, ¿no? en el año de Honda, ¿qué diferencias comentaba? Hombre, ahora que no nos escucha nadie, con respecto a la telemetría que podía comparar con Marc. ¿Cuál Porque es? no podía hacer lo que hacía Marc. Por el tipo de conducción, eran diferentes, no podía. Pero esa es ¿Dónde sufrió más, gran- en Honda o en Ducati? En Honda. En Honda. En Honda. La gran trampa de Marc es mirar su telemetría. Claro. Ese es el tema. Rompe esquemas. Porque el 2018 ya le Pero no cogió, telemetría, ¿eh? ya le cogió el gusto a la Ducati. Me acuerdo que fue Austria, Montmeló, Mugello, fueron 3 seguidas Sí. y le dio un paso muy bueno. Luego pasó lo que pasó, que no pudo seguir. No, bueno, porque Por lo que fuera, fue, pero no. fue romper con Ducati para pasar a Honda y ganar ese fin de semana en Sí, Mugello. y vinieron 2 Pero seguidas. ahí va también el punto psicológico. O sea, cuando, claro, cuando tienes una hombre, liberación, claro. Motivación. consigues Hombre. tal. Y aquí repito lo de Jorge Martín. Yo digo, lo hemos dicho en todos los programas. O sea, toda esta situación que se ha creado, al final el piloto no se olvida de ir en moto. ¿Vale? Y cuando el problema que hay en un piloto es que cuando has sido tan fácil encima de una moto como Pramac y todo te salía tan bien y tan fácil, te has subido a la Aprilia pensando que irías igual de rápido porque cuesta hacer un paso para atrás y asimilar que quizá no es la moto más competitiva y que necesitas un tiempo para prepararte. Pero las ganas te pueden cuando estás arriba. ¿Por qué? Porque llevas el número 1 en el carenado. Entonces tú quieres demostrar, y esos 3 errores que han pasado, fortuitos, no digo ni que fueran de él o de la marca, de quien fuera, han pasado. Y esto hace que no te recuperes rápidamente, entra toda esta situación, luego sale la sombra de Honda y todas estas cosas. Pero fijaros, han pasado como 10 meses casi, o 8 meses de esta situación. Se sube a la moto en Balaton Ring, como bien ha dicho Ricard, lo hace increíblemente bien. Y digo yo que para mí, como piloto y talento, Jorge Martín está por encima de Bezzecchi. Como piloto y talento. ¿Vale? Y yo he visto a Jorge Martín en otras situaciones y acciones pilotando moto respecto a otros pilotos entrenando y cosas. Y yo he visto hacer a Jorge Martín cosas que otros pilotos no hacen. Y para mí es uno de los pilotos. Ahora,
que quizás sufre más el tema emocional, que quizás es más sensible, que quizá tal. Pues sí, pueden pasar muchas Claro, cosas. mira, yo te voy a dejar dos Esto era muy ejemplos. frío Te voy a dejar dos ejemplos de los que yo he vivido de cerca, de eso, de lo emocional, cómo puede no construir, sino destrozar incluso una trayectoria o por lo menos bloquearla durante un tiempo. De los tíos, lo he dicho muchas veces, que más talento natural que he conocido en mi vida es Maverick Viñales, Fabio Quartararo. Tíos que de pequeños llegabas a un circuito, 3 vueltas, estaban a tiempo de récord, locura. Luego, ¿qué pasa? Expectativas altas, no solo de él, sino de entornos. Ya verás, el nuevo Márquez, esa etiqueta, ¿no?, que te ponen. Y luego esas expectativas, cuando ya llegas con los grandes, no se cumplen o no se cumplen tan fácilmente y hay un bloqueo emocional, frustración y todo tipo de cosas. Y hasta que no maduran mucho, en algunos casos más o menos rápido, no encuentran otra vez ese flow que su talento lo saben sacar. Y para mí son dos casos que se están... Maverick ahora está en un momento bueno, aparte de la lesión puntual, porque se ha reconstruido totalmente. KTM está donde está gracias a la su actitud trabajo, de Maverick a su de este actitud. año. Sí, exacto. Sí, pero para mí la opuesta sigue siendo Quartararo, que emocionalmente es on-off. Y sigue estando con esto. Vale que hay parte de estrategia, de enviar mensajes a Yamaha a través de la prensa quejándose, pero para mí es eso. Y luego, como tú comentabas, hay tíos, y voy a decir al que ya he repetido muchas veces, pues también lo conozco de pequeñito, porque se las metía con Alex Rins y con Alex Márquez juntos en Monlau en el Campeonato de España, que era Peco Bagnaia, que sin ser para mí, megatalento, era un tío que, como sabía que quizá no tenía el mismo talento que algún otro, trabajo, y por último, estar en el momento adecuado en el lugar adecuado. Es decir, en el mejor equipo. ¿Cómo ves el papel ahora de Peco? De Peco, pues que ha llegado un señor que se llama Marc Márquez, que ya lo sabíamos todos quién era, y se le ha complicado. ¿El efecto del papel del que tienes al otro lado del box puede hacer de amplificador de tus problemas con la experiencia que tú tienes? Sí. Sí, porque te pasó con Jorge en Honda, tú lo has dicho. Sí, y Jorge era campeón del mundo. Al final tú lo puedes tener todo, pero llegas a un sitio que no te adaptas a la moto, por lo que sea, porque no estás... Es una moto que no es para ti, por el tipo de conducción que tengas. No, pero aparte de esto es lo que ha dicho Juan. El tema emocional, al nivel élite, sí, es el clave. todo. Es el todo. Lo es al nivel de calle, imagínate a nivel élite. Es el todo. Si no, lo tienes todo ordenado. O sea, el problema de Peco para mí, pero es un punto de vista personal, ¿ok? Que también he sufrido en mis situaciones a otro nivel, claramente. Tu compañero de equipo, cuando le sale todo fácil, te complica la vida. ¿Vale? Te complica la vida. Y o le das la vuelta rápidamente o cada vez te complica más. Entonces yo para mí lo que Peco, uno de los errores para mí, propios, pero es punto de vista, es que desde el primer día ha asumido, y Pux Populi, en reconocer que Marc Márquez era mejor que él. Esto ya lo sabe la gente, no hace falta que lo digas, porque si lo vas diciendo también te lo crees más y pierdes tiempo en mirar o darle flores al de al lado. Yo creo que Peco tiene un talento de 2 campeonatos. A mí hay algo que me explota la cabeza y lo ha comentado antes Juan. A ver, al inicio de la pretemporada, aunque habían pocas evoluciones o pocas modificaciones, tenían sobre la mesa Marc y Peco la capacidad de dirigir la evolución de esas motos, ¿no? Hacia la 25 o 24.5 y tal. Y cada uno, hubo un momento que nos vendían que no, estamos dando las mismas indicaciones, pero de eso nada monada. Y al final, tú lo has dicho, Marc tomó su camino, que no siempre es el bueno, es el suyo, como dice, y Peco el suyo. Y ahí está la clave seguramente de lo que está pasando. Y me explico por qué. Porque tampoco tiene lógica, aparte de que no esté en su mejor momento emocional, de confianza con la moto, no es ni normal que Peco está girando igual o más lento que el año pasado, ¿sí? Y eso es así. Entonces, ¿dónde se ha torcido su camino? Yo creo que en la pretemporada, con las elecciones técnicas que hicieron. Estad atentos porque lo que vais a ver os va a sorprender. Ha llegado un gran cambio en las redes sociales, justo lo que estabais esperando. Porque Brinfy es una nueva red social de experiencia. ¿Todavía no monetizáis por postear?
pues estar atentos porque que sepáis que con Brinkfy publicar es ganar. ¿A qué esperas para llevar tu vida al siguiente nivel? ¿Y si existiera una red social que no fuera solo digital? ¿Y si explorando tus gustos y experiencias pudieras hacer nuevos amigos? ¿Y si tu pasión por descubrir y compartir te permitiera además ganar dinero? ¿Y si todas estas experiencias estuvieran en un mismo sitio? Un lugar al que acceder de forma rápida, fácil y muy intuitiva. Deja de imaginar y pásate a Brinkfy. Tanto si eres de gastronomía o restaurantes, como si eres de pizzas o hamburguesas. Si eres de adrenalina o relax. Si te va a aprender o expresarte. Si no te pierdes una o eres de perderte. En Brinkfy ganarás dinero y encontrarás gente como tú. No esperes más. Sal a la calle y encuentra las experiencias que más te interesan. Crea contenido para ellas y aprovéchate de las ventajas que te ofrecen. Consigue niveles de experiencia junto a otros que tienen tus mismos gustos y obtén beneficios económicos. Vive, descubre, explora, comparte, invita, recomienda y sé de los primeros en unirte a la red social que no es solo digital. Y descubre todas las cosas que te estás perdiendo. Porque para gustos, colores y para experiencias, Brinkfy. Vive el momento. Mira, yo en el tiempo que he trabajado he visto algunas decisiones que van en esa línea. Mark, aparte de todo, por su capacidad de adaptarse a las cosas, él es capaz de elegir cosas que saben que no son técnicamente las mejores, pero que ponen más dificultad al resto que a él. Y eso, el neumático delantero de Stoner, por ejemplo. Pero ¿no? yo eso se lo he visto hacer a Mick Doohan con el Screamer. Sí, el Big Bang era un motor que al final, como al final tenía algo más de par y demás, pues dulcificaba un poco la entrega de potencia y él dijo, no, el Screamer es mejor. Hizo que todo el mundo tendiese al Screamer. Valentino Rossi, el año que pasó a Yamaha, se cambió, es coincidente el cambio de Valentino a Yamaha con el paso de las ruedas de 17 a 16 y medio delanteras. ¿Sí? Con Jerry May Barges, hablando más de una vez, al final había sido su técnico de suspensiones y demás, y una vez que pasan las cosas, él dice que ellos deciden, al final era quien tenía más peso en las decisiones de cara a Michelin, de hecho él era hombre imagen de Michelin, Valentino, deciden el 16 y medio porque son conscientes de que va peor que el 17 y ponen dificultad a la Honda, en este caso a nosotros con 7, y rompe la estabilidad que teníamos hasta ese momento dentro de Honda. De hecho, las pruebas que hacemos con 7 le hacen hacer unas pruebas a ciegas, es decir, pruebas de neumático. Como no encontramos el 16,5 que funcionase, le montan un 17 porque los de Michelin decían, no, esto son cosas del piloto, vamos a hacer la prueba. Teníamos una llanta de 17, montamos un 41-26N, yo creo que se llamaba aquel neumático de 17, se lo montan y Sete Eureka. Sale y dice, por fin un neumático que funciona como el 17. Y era la llanta. Sí, y era el tipo de construcción, el tipo de llanta y demás. Y Mark tiene esa capacidad de decir... Eso es sinone vero ben trovato en el sentido de que quizá no va mejor, pero como a mí me va normal y perjudica a los demás... Sí, claro, porque es la máxima de te voy a quitar un ojo, dices, alto, y a mi rival le vas a quitar los dos, sí, pues quítame el ojo. Claro, ¿no? pero porque Mark es capaz de hacer algunas cosas bueno, con un neumático malo, bueno o se le llama talento y además inteligencia y estrategia. Ambición, caníbal, le puedes poner todos los de limón. Y luego, de todo esto que hemos ido hablando, todos somos el resultado de nuestra propia experiencia en la vida. Mark, si tú miras su carrera, él físicamente siempre ha sido muy pequeñito, ¿sí? Y eso le ha obligado seguramente en las carreras, en las competiciones inferiores o en las categorías inferiores a buscarse la vida en muchas cosas. ¿Sí? Al final, cuando hablamos del peso, no peso en las motos, Mark era de la época que las 125 las tenían que lastrar pues 12 o 13 kilos. Había pasado, seguramente tenéis experiencia con cualquiera. Yo me acuerdo con Folger también que teníamos que lastrar la moto 13 kilos, que el problema es dónde los metes y cuánto le dificultas a ese niño hacer. Mark ha ido haciendo una cosa acorde a su paso de categoría, que ha sido ir ganando algo de físico también. No, acuérdate, sus primeros años con la KTM 125 estaba en el suelo cada 30 segundos. Pero, era brutal. Claro, porque de fuerza física y todo eso ha construido el monstruo que tenemos ahora. Y sumado que se ha peleado con Valentino Rossi en la pista, claro, y fuera de ella. O sea, no se ha peleado con el cualquiera. Pero o sea, es que es lo que... Al contrario que hay otros que físicamente se hacen antes, tiene una cierta facilidad y el talento es vago.
La ambición sí, empuja sí, el talento. sí, sí, el decía. talento te, claro. te empuja a sentarte en el sofá. Porque Está claro, dices, está Te lo yo tengo decía fácil- antes con lo con de Fabio Quartararo. y tal. Es Sí, sí. así. O sea, gente que no tiene un talento natural de salida como otros, se acoplan a eso y con eso me vale. Pero claro, cuando llegas ya que juegas con los mejores del mundo, si no hay trabajo, Claro. y Marc conjuga eso. El talento no es exclusivo. Entonces, cuando tú vas subiendo de categoría, te vas juntando con más gente que tiene ese talento. ¿sí? Dejas de ser el rápido del pueblo Sí, y es ya un piramidal, hay al más. final. Hay más. Es una vas llegando pirámide, A cada vez la más. universidad, ¿no? Al final, en el colegio, tú hacías los que hacíamos la EGB, ¿no? Salía fácil, pero empezabas a llegar a octavo, y decías, uy, igual tengo que estudiar un poco, y si pasabas a la FP o al BUP, pues tenías que estudiar un poquito más, y al final te das cuenta que cada vez era más exigente. Si esa facilidad o ese momento que te regala el talento o la habilidad innata de hacer cualquier cosa, no lo utilizas para aprender a trabajar, te quedas en el camino. Totalmente de Porque acuerdo. llegas a los momentos de frustración, no te salen las cosas, no entiendes el porqué. Todo el mundo, todas las familias, cuando tienes a un niño con talento, entienden que su niño tiene el potencial de hacer lo que hace Marc Márquez, ¿no? Porque al final dices, Bueno, te hago una lista. mi hijo es tan estrella que lo que va a hacer es lo que hace Marc Márquez, ¿no? Y deberías decir, mi hijo tiene cierta facilidad, tiene un talento, si le mete trabajo, igual se pelea ahí. No va a arrasar. Ya, pero es que porque muchos- la normalidad Pero es que es arrasar. muchas familias, cuando pasa esto, ya se ven que dejan de trabajar, se ven ya que está todo funcionando, y se ven de ya que tal. estudiar. Y la otra que tiene Marc Márquez también es, creo que el tener un hermano pequeño que también ha hecho lo mismo que él, ha podido también tener un compañero de fatiga, de confianza plena, en el cual también se ha podido pues, reflejar. Porque muchas veces cuando tú entrenas solo y tu soledad, también la soledad... No está ¿Qué claro. crees que le ha pasado? Cuesta ¿Qué que le está levantes pasando? No, cada día. pero a mí Volviendo al sí. Gran Premio, Alex, Déjame apuntar una cosa a lo que dice él. El monstruo que tenemos hoy, que se llama Marc, es más grande todavía debido al buen momento de Alex también. Claro. Porque eso encima lo refuerza. Claro. Para él, todo el entorno familiar es, O sea, es un núcleo si el único familiar. que este rival que me puede ganar es mi hermano, es que estamos a otro nivel. Es que- O es sea, que es el brutal, este ¿no? es el concepto, esta es Sí, la frase que pero, tiene. pero también no le afecta el hecho de que ahora el hermano haya bajado el rendimiento. Pero él, no, pero el que tiene mucha capacidad de separar las cosas. Marc, él dice, oye, yo ayudo a mi hermano lo que pueda, pero primero soy yo. Y egoístamente, deportivamente, soy yo. Y yo gano el título y voy a muy cabeza. Que tengo un margen de maniobra y puedo ayudar a mi hermano, bien. Que ahora no llega a mi nivel porque es muy largo el campeonato y no es Bueno, fácil. pero sigue estando segundo. Sí, sí. Que dentro de todo están todavía en una situación ideal. Hay un vacío después de Marc y ahí está, segundo del sí, campeonato. es O brutal. sea, es que al final le puedes encontrar peros a todo, pero fíjate que con los números de Marc, con 10 victorias en domingo y las 13 de Springs, el resto no hay nadie que haya hecho 2 victorias. Es que no da pie, no da lugar. O sea, por lo tanto, claro, lo que viene detrás de Marc parece que sea malo y al final tienen un nivel, y tú lo sabes, todos muy bestia. Pasa que, claro, ahora mismo parece que no. Se supone que si no estuviese Marc, el que ha ido haciendo segundos se hubiese llevado las victorias, ¿no? Y sería Alex. Sería Alex. En este Lo, caso, el que lo- tendría lo- las lo victorias. único que me queda por ver este año, y no lo voy a ver ni este ni el que viene, evidentemente, y ahora sí que lo he dicho alguna vez y lo repito, es que me gustaría ver a Marc con la Honda, con esta Honda. Honda ha dado un paso, Hombre, para mí está sí. claro, Para mí sí. en las últimas carreras, pero ¿es un paso definitivo o tal vez en las Pero próximas fijaros- carreras cuando cambiemos de tipo de trazado? A ver, llevan días ya chutando un poco al larguero. Este circuito, Juan, tú lo sabes, Rubén, es stop and go, frenada, aceleración, tal. La Honda de potencia parece que no iba muy bollante este año, al menos se quejaban de ello, pero en un circuito con frenadas, con cambios de dirección, con aceleraciones, en todo momento, no digo que esté para ganar, ni mucho menos, pero para un resultado digno con tanto en entrenos como en Y te lo carrera. demuestra Dumarini, que también estuvo lesionado. Se perdió 3 o 4 carreras, que también estuvo Y bueno, y que no estuvo se en la podía cuerda mover floja, de Marini, Japón, que tal. igual no seguía en Honda. Y es el que, junto a mí en la última carrera, aquí he sacado un... Pero es Yo- que KTM es un poco lo mismo también. O sea, y eso tiene que ver, lo hemos dicho alguna vez, con las concesiones. Le sacan jugo al trabajo que pueden hacer en privado. Yo, en Honda, me sigue faltando el espíritu japonés. A diferencia de lo que se dice, que se tienen que europeizar, bajo mi punto de vista, lo que tienen que volver es a ser japoneses. Sería inconcebible en la Honda histórica los años seguidos de malos resultados y que al final los cambios
a nivel de estructura sean muy poco evidentes. Sí, no Que hay hayan cortado revolución cabezas. que decíamos. Si la onda de antes hubiese hecho... La época de Loguma O ellos mismos. y Yoshimuras y compañía, había una caja de sables. ¿Sí? Cuando lo hacías mal, te cogías un sable, te ibas a la plaza del La pueblo katana y venga. y te Hombre, y en hacías el harakiri. y en los 80 con la NR 504 tiempos no funcionó, pues venga, la 2 tiempos, la NS, de Ya, un pero ves, año para ahí, la otra. no, pero ahí eran Márquez. Ah, pero eso era otra historia, otro mundo. Los japoneses en esa época eran Márquez, porque iban a un nivel tecnológico tan avanzado respecto a todo Bueno, esto es que lo que hacían motores lo que como gestionó, querían. bajo mi punto de vista, muy mal, o se ha gestionado muy mal dentro de Honda, fue la reentrada de Márquez después de la lesión. En ningún momento Honda entendió que el Márquez volvía, se tenía que reconstruir. Y No era el que se había ido. Y desde el primer día entendían que seguían en la misma dinámica, Márquez dependencia. El propio Paul Espargaró, él decía, ahora cuando venga Marc, y dices, a ver, ¿cómo? Claro. Tú, el segundo piloto, haces que salga y haga unas declaraciones que cuando venga Marc. Dices, A veces se dice que la moto y el nivel de la moto se demuestra con lo que haga Esto el fue, con la segundo guerra, piloto. esto fue con la guerra vuestra con Rossi, ¿no? Cuando se fue a Yamaha, que ahí pues Honda empezó a tener sus dudas, sus situaciones. Es verdad que Honda en varios casos ha replicado el mismo comportamiento. En la época aquella nosotros éramos con Sete el piloto más en forma o el que estábamos más cercano. Es verdad que ellos un año ficharon a Barros y otro año ficharon Y a Biaggi. Sí. ¿Qué ocurre con vosotros? Sí, sí. Era un sparring de por ahí. Siempre que hablo de Rubén y MotoGP me viene a la imagen haces el estadio de Barcelona con la Yamaha aquella vestida de fortuna, se mueve 3 veces y digo, no va a intentar entrar. Y sí, intentaste, Sí, pero sí. no saliste. No sale. Es que la Yamaha era complicada. La imagen de Rubén siempre me viene ese, digo, pero la valentía de decir, igualmente En la 10. entro, digo, madre mía. En la 10, Sí. dices. En la frenada de la 10. Brutal. Pero bueno, Honda ha replicado varias cosas y este año lo ha vuelto a replicar con Zarco. Rins ganó Austin. en En Austin. Austin. Bagnaia es verdad que se cae, pero porque lo aprieta Rins. Y automáticamente pasan de Rins como... Da igual. Este año ha ganado Zarco y ha hecho algunas carreras interesantes, tipo en Silverstone. Es verdad que en una situación Y les ha particular. ganado 8 de Y- Suzuka. sí. Les ganó Suzuka, que es importante Y- para Las ellos. 8 horas. Lo han defenestrado de alguna manera, ¿no? Siguen insistiendo en la cuestión de Marini y demás, lo cual te hace pensar que ya no es una cuestión técnica, sino también deportiva, ¿sí? De las decisiones que ellos van. En esos años que te digo que nos jugábamos con el 2004, del paso de Valentino a Yamaha y demás, pues al final, independientemente que Sete fuese el piloto que discutía en algunos momentos ese dominio a Valentino, la prioridad era el equipo Repsol. Hombre, puede ser también que afecte el hecho de que haya ganado un equipo satélite que tenga la única victoria esta temporada de Honda. Bueno, y no la la pasada, oficial. ¿no? Y la Claro, pasada. La pasada, A mí- claro. Es que A mí hay una yo no cosa. sé, a ahí mí- hasta Honda hasta cuánto escuece o no. A mí hay una cosa en todo este proceso de salida de Marc y la lesión de Marc y demás, es que el primer año, Alex Márquez, bajo mi punto de vista, el año de la pandemia, acaba haciendo un buen año a final de año con esa Honda. Pero hay un momento que Honda no sabe si Marc va a volver o no. Y es como que Honda pues dice, tenemos que seguir adelante y van haciendo la evolución. Nakagami acaba ese año bien, no acaba materializando en Aragón, me parece que es, y en Jerez, que tenía posibilidades. Sí, pero salíamos de la pole en Aragón. y por un motivo o por otro no acaba materializando, pero tú veías un cierto crecimiento en los pilotos y adaptación a la categoría. Pero en el momento que se habla de la vuelta de Marc, es como que se olvidan de todo el mundo y le vuelven a colocar toda la responsabilidad el marrón. a Marc, a un Marc lesionado, porque Sí, sí. después Marc se ha tenido que intervenir varias veces en el brazo. Tenía rotado el húmero, después han comunicado que tenía infecciones en el hueso, tenía muchas cosas y en ese momento Honda en ningún momento le ha restado responsabilidad. De hecho, hay una cosa que para mí dices, yo esto creo que en su momento no respondieron a la altura del piloto, es en Sachsenring, cuando es Marc que al final dice, yo no voy a correr porque no estoy para correr, después de darse 5 3 o 4. no sé. 5 palos, me parece. En que total, sí. pero Sí. ya cuando ya va al tercero. Tenía que haber sido el equipo el que le dijera, no Claro, salgas. hay un momento que tú tienes que coger. De hecho, Honda a Alex Cribillé en Sachsen le dice, no sales. Pero porque tú al piloto, para que el piloto se concentre en sus verdaderas funciones, le has de hacer entender que tienes un plan. No es que solo
vamos a hacer lo que sea. No, nosotros tenemos un plan. Y ese plan pasa porque tú estés bien. Y si tú al final, por una serie de condicionantes, por ganas, por gestión, resulta que en un gran premio pues has tenido 5 accidentes, quiere decir que no estás lo suficientemente lúcido. Y como es lo más importante, eres tú, lo que tenemos que es salvaguardar tu integridad. ¿Jorge Martín tiene un plan? Pero es que una de las cosas que pasa actualmente en MotoGP, yo estoy completamente de acuerdo con lo que tú has dicho, técnicamente es el campeonato de los campeonatos más igualados que existen. Ya no tan solo por las propias motos que hay en los garajes, sino las gestiones de los equipos satélites son prácticamente de fábrica. Porque al final, fíjate, no es que Pramac se va a Yamaha, se han llevado los paneles, las herramientas, los mecánicos que no tenían contrato directo con la fábrica, pero todos los técnicos, todos los datos, todo es de Ducati. De hecho, se comparte todo ahora mismo, la información, los pero datos. Pero los equipos tienen menos cosas de las que tenían, porque los datos son de la fábrica. Correcto. Los técnicos, como tú dices. Los datos no son de los equipos satélites. Controles de la fábrica. Sí, en el pasado existía algún equipo como antes como era Sito. HRC, era el factory, tú dices Sito era pues eso, satélite factory. Ahora, como el factory es el que controla el satélite, pues es prácticamente. Pero Sito Pons, viendo la experiencia de Roberts, entendía que igual un día él, para seguir compitiendo en el campeonato, tenía que fabricar su moto. Y tenía a Antonio Cobas. Y utilizaban ese conocimiento para decir, vamos a prepararnos por si mañana tenemos que hacer una moto. Eso ha desaparecido. Los equipos gestionan los vuelos, los coches de alquiler. Y te añadiría... Y sus colores. Sí, y sus colores. básicamente. Y te añadiría que en lo que tú dices de los planes o de la dirección y marcar un poco las... El piloto tiene tanta fuerza ahora mismo que todo gira entero. Y hay una posición, digamos, de mantenerse... Ahí es donde yo quería llegar. Hay un punto de inflexión en todo esto que se llama Austria, donde sale el máximo responsable de Yamaha a pedir perdón a Valentino Rossi y a Maverick Viñales. A partir de ahí es licencia para todo. O sea, y tú al final no tienes que dar licencia para matar a cualquier persona. Cada uno, dentro del organigrama de un equipo, o como cualquier estructura de trabajo y demás, pues tiene unas funciones y unas responsabilidades atribuidas relativas al puesto o las funciones que desempeñas. Y tú eres el responsable de llevar al máximo esas responsabilidades. Y es lo que, bajo mi punto de vista, a día de hoy falta. Y eso permite que gente como Fabio Quartararo estén pensando todo el día qué factor externo me va a solucionar la vida a mí. Bueno, que entra un poco la trampa también es también un poco en caliente por el propio Bagnaia pidiendo explicaciones también. No, pero Ducati, Bagnaia y toca Acosta, y al momento de Acosta Acosta también, y Acosta también. Y Martín y el otro. Acosta es coincidente. Es el Acosta que ya sale y dice, no, ya no hay VR46. Es verdad que le llegan unas piezas, pero a partir de ahí él empieza a decir, me llegan unas piezas que me permiten hacer otras cosas, he cambiado yo el pilotaje, he cambiado una serie de He cosas. dejado de pensar cosas que no tocaban pensar, también lo ha dicho. Esto lo ha hecho en voz baja, pero lo ha dicho. En las declaraciones dijo que también tuvo una charla un poquito fuerte con Carmelo Morales, que le hace de coach. Esa fue muy buena. Y esa fue muy buena, porque Carmelo lo puso un poquito en el sitio y a partir de esa charla el domingo fluyó la carrera como... Bueno, es que de lo mejor que le he visto hacer a Pedro, porque ayer hice precisamente un tuit respecto a esto, es situar al lado a Carmelo Morales, y además, digamos, me consta que lo hace porque le gusta hacerlo a Carmelo. Estoy hablando que no está bajo, digamos, una nómina. Y Carmelo es un tipo que los que lo conocemos bien sabe mucho de carreras, pero mucho. Y además, por su personalidad, estoy convencido que le dirá lo que le tenga que decir. Cosa que está bien que el piloto abra la mente a escuchar no solo palmaditas en la espalda. Y eso le puede venir muy bien y aplaudo mucho que se haya rodeado de tipos como Carmelo Morales. Lo particular de Carmelo es una cosa que es un tipo que al final a nivel de campeonatos del mundo pues no ha conseguido ser un piloto relevante. Ha estado en Superbikes, ¿eh? Pero independientemente de eso, él ha forjado su carrera en un entorno donde tenía que ganar. ¿Sí? Sí. Y ganar siempre entraña complicación, da igual, el campeonato regional o el campeonato del mundo. Si dentro de un entorno tienes que cometer menos fallos que el resto y eso te obliga a buscarte soluciones diferentes. Y esto Carmelo lo ha hecho en su carrera deportiva. Y además un poco como Mar, pero a nivel nacional, listo, con las estrategias, con la manera de hacerlo. Siempre. Para que los
confunda a los rivales. Y sumado a esto, aquí también, todo esto que estamos hablando fomenta que Marc cada día pues tenga un poquito más. Claro, ¿Por qué? Porque como dice Ricard, el disperso, ¿no? El estar disperso, el resto de las personas dentro de la parrilla buscando su posición, como ha dicho bien Juan, ahí, o sea, es que parece que el segundo y el tercero no quieran ser segundos y terceros, porque están haciendo errores no forzados, de a veces, pues lo que pasó también en pista otro día, estar en medio de la pista y ganarte una penalización de 3 posiciones en parrilla tal y cual, cuando si estás enchufado y concentrado, o sea, esto Marc no lo hace, por ejemplo, ¿vale? Sí, lo que pasa es que, a ver, todos los que estamos aquí hemos vivido, Quique lo ha oído 1000 veces con Jorge, Juan lo ha vivido como técnico, tú como piloto, yo también como director deportivo. Hay muchos momentos en la carrera deportiva que no es ni siquiera fácil de analizar dónde está el problema, porque no hay uno. No, es una suma de problemas, ¿no? Que acaban desembocando en una pérdida de confianza con la moto, con el técnico, con el telemétrico, con el manager que me ha mirado mal. En muchos Todo casos, sale mal. todos formamos parte de los problemas. Vale, pero sí que es verdad que lo que más explota es cuando no hay, y yo también lo he vivido y lo vivo a veces, una manera técnica y científica de explicarle al piloto por qué esto no funciona, porque a veces es explicarle que tú tampoco estás ayudando porque no haces bien el pick-up o no giras antes para encarar la moto, por eso estás más inclinado y tu grip... Y todo eso, que parece muy fácil, los que lo hemos vivido, es que la situación de Pecco, la situación, porque digo la de Pecco porque la de Quartararo es más fácil de explicar porque no hay ninguna otra Yamaha delante, eso le salva, pero la de Pecco, por ejemplo, es dura de poner encima la mesa para que el piloto no pierda del todo la confianza. No, pero es que el piloto llega a ese nivel porque también tiene su capacidad de talento y tal. Entonces, el piloto también, a veces, muchas ocasiones, le cuesta dejar entrar información externa y aceptar. Yo no lo sé, cosas. no voy a juzgar algo que no estoy dentro porque aprendí hace mucho a que desde fuera... Pero esa situación que la has vivido, la hemos vivido, darle la vuelta a eso... Es muy bestia, entonces por eso yo siempre pienso que hasta que no acabe el partido y si hay prólogo más, Pecco está prácticamente ha tocado fondo, pero no creo que entre todos dejen de empujar en ese sentido. Ahora bien, si no le da la vuelta, aunque sea poquito, en lo que queda de año, yo sigo pensando que la situación es insostenible para otro año más. Hay un momento cuando las dinámicas son negativas que tú, de un modo figurado, entiendes que tienes que tocar fondo, ¿sí? Y entonces es como que tú... ¿O no lo entiendes? No, pero tú entiendes que hay un momento que ya no puede ir a peor, pero siempre puede ir a peor. Siempre puede ir a peor. Perro flaco, todos son pulgas. Entonces, pero tú hay un momento que te lo crees, dices, ya no puede pasar más cosas. Y te liberas. Ayer Bagnaia, hay un momento que prueba la salida después del warm-up y su gesto es como decir... Perfecto, lo que me faltaba, ya ni salgo bien. Es como decir, ya... Bueno, último en el warm-up. O sea, sí, claro. Entonces hay un momento que tus dinámicas son tan negativas que tú eres la principal fuente de energía negativa en esa... Totalmente. Pero es muy complicado darte cuenta y sobre todo porque cuando el éxito y el fracaso en el deporte de élite, estamos hablando de milésimas. ¿Sí? Estamos hablando que está hundido, o sea, y cuando lo mides dice, yo me gustaría que cualquiera de nosotros nos montásemos en una two-seater con Bagnaia a la velocidad que va Bagnaia. No, diríamos bueno, esto porque no seríamos capaces de hacerlo. Joan, ¿te gustaría llorar con sus ojos? Claro. Es que aquí, o sea, tú le pones a dime 3 personas que querrías ser tú ahora mismo. Y de los 3, de todo el mundo te dirían Marc Márquez, Alex Márquez, Pecco Bagnaia. Sí. Entonces, es así. Claro. Entonces, su mal día... Hasta a día de hoy, su mal día en toda la temporada era estar segundo o tercero. Claro, su mal día. Déjame apuntar una cosa de lo que estábamos hablando. Claro. Sí. Pero porque como ha dicho Joan, porque se la ha creído. La gran diferencia en estos últimos 10, 15 años respecto al pasado, de todo lo que estamos hablando, o sea, al final, ¿sabes cuál es? Que antes se hablaba... Que éramos más jóvenes. Eso es también. La gran diferencia. Eso también. Habla por ti. Que antes, a nosotros...
fuera hablo, aficionado, tal, nos llegaban cosas muy puntuales. Un periodista que escribía una crónica, tal. Ahora hablan el jueves, el viernes, el sábado 2 veces. Las redes sociales. ¿Sabes? En redes sociales, filtraciones varias. Entonces nos da mucho pie a que tanta información, y el piloto lo reconocen todos, y ya no saben mueve. qué decir, sobre todo cuando va mal. Claro, pero... Entonces, ahí es donde se crea el juego de todos estamos analizando la psicología, la no sé qué, el tal. Antes no te llegaba ni la mitad de información. Yo por eso no entiendo el trabajo de los equipos en muchos casos. ¿Sí? Porque realmente una de las evoluciones que deberían hacer es entender que los pilotos no por más hablar dicen más cosas. Al contrario. Es decir, deberían racionar cuántas veces tienen que justificarse. Ya, pero están obligados a hablar. Sí, por contrato con el promotor, etcétera. Pero o sea, para eso deberías coger y decir al promotor, decirle, mira, lo que vamos a hacer es proteger algo a los pilotos, ¿sí? Y a cambio vamos a ofrecer esto, porque está claro que el campeonato necesita generar contenido de divulgación. Oye, pues si os parece, vamos a ver qué nos dicen, porque no nos lo quiten, siempre es interesante las declaraciones de los pilotos después de la carrera. No era una situación fácil, ¿no? Salir 16, pero tenía muy clara mi estrategia de salida, sobre todo esas 2 primeras vueltas, luego sí que curvas, perdón, que he pasado a 3 o 4, y luego sí que he improvisado mucho, ¿no? Porque no sabes lo que va a pasar después. En la curva 5 he pasado a 2, luego en la curva 9 a otro, luego a Peco en la 15, o sea, la primera vuelta ha sido una locura, pero después de las 3 vueltas ya estaba sexto, o sea que a partir de ahí he intentado mantener un buen ritmo y nada, al final he visto que incluso iba cogiendo a Marco, así que me he puesto ahí con todo, intentando hacer mi mejor ritmo. Sí que aún me falta un pelín de confianza. En las curvas cerradas notaba que se me cerraba un pelín, iba ahí un poco al límite. Y luego a nivel de electrónica pues he aprendido mucho, ¿no? Porque cada vez que cambio de mapa, esta moto es muy sensible, con la Ducati no sufría tanto estos cambios de mapa, pero al final una posición muy buena, sobre todo para el equipo, que están muy contentos, muy motivados. Y nada, sabemos seguramente dónde trabajar, ¿no? Que es en el quali, donde peor me he encontrado. Pero hemos hecho un gran paso hoy, ¿no? Parecía que todo era muy fácil hasta el sábado por la mañana, y el sábado entre el qual y la carrera y esta mañana el warm-up es como que todo se había desmontado el fin de semana entero, ¿no? Entonces, bueno, quiero darle las gracias a los mecánicos porque me han tenido que hacer 2 motos completamente nuevas, se han tirado los 2 días hasta las tantas de la noche reparando motos, ¿no? Porque sobre todo la caída de ayer, esa hizo pupa. Entonces, bueno, quiero darle las gracias a ellos porque al final son los que han salvado el fin de semana. Al final, desde el principio teníamos buen ritmo, es verdad que asumiendo errores, el error de la quali creo que nos ha hecho mucho daño incluso en la carrera de hoy. Pero bueno, sin ellos al final hoy sí que no hubiera sido posible salir, entonces esta carrera es para los mecánicos que han salvado el fin de semana. Si te dicen el viernes que ibas a acabar hoy en el podio, ¿qué hubieras dicho? Ya está. Está todo duro este weekend. Hoy iba muy bien, iba bien, en la primera curva he visto que Bezzecchi estaba dentro y tenía el margen para dejar frenos, aunque sabía que perdería la posición, pero para no crear ningún contratiempo, que casi me pasa en la curva 2, no esperaba que Bezzecchi la parara tanto, pero bueno, he tenido paciencia para pasar, luego apretar y gestionar. Ha ido muy bien hoy. Sabía que el blando tenía 5 vueltas mejor que el medio, pero he visto esta mañana en el warm-up que con el medio lograba ir igual que los otros con el blando, esas primeras 5 vueltas, no tener más, pero ir igual. Y luego al final de carrera el neumático era muy estable, de hecho la última vuelta he jugado un poquito y me he probado y he vuelto a bajar los 37, cosa que significa que el neumático era súper constante, pero lo tenía súper claro desde el warm-up que tocaba decidir por esa opción porque era la más segura y la más rápida para mí. Bueno, también un personaje que tenemos que destacar fue Pedro Acosta, que por fin parece que ha encontrado el camino y lo tenemos allí batallando. Sobre todo también esperar un poquito lo que pueda pasar en el circuito de Barcelona-Cataluña, pero visto lo que la carrera suya en Balaton Park ha cogido el buen camino. A ver, a mí Acosta, según qué detalles, realmente me recuerda un poco la estrategia natural de Marc. Es decir, el tío busca el límite en entrenos para encontrar dónde está ese límite. Y evidentemente es la manera.
Y a eso se le llama ambición, talento y determinación. Pero luego también va consiguiendo administrar un poco luego los riesgos, y la carrera que hizo ayer yo creo que fue muy buena, porque no es que fueran lentos ni mucho menos delante Márquez y Bezzecchi, pero pum, 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 Sí, pum, sí. pum, pum, llegó. Claro que no tuvo opciones finalmente, porque además el neumático medio que usó Marc a la postre se demostró más efectivo que los blandos que llevaba Bezzecchi y Acosta, pero me gustó mucho la carrera de Acosta. Creo que Acosta realmente ahora ha cogido esa línea que decíamos, y espero y deseo, no por Acosta, sino por el bien de la competencia y del espectáculo, que sigo apostando que van a haber carreras que va a tener opción de victoria. Está quinto del campeonato, tiene 2 podiums en sprint y 2 en tal. No tiene nada espectacular, de hecho tiene muchas caídas, porque realmente ha hecho ceros en varias, pero creo realmente que le quedan circuitos que tendrá opciones. Si ¿La evolución de la moto le ha ayudado? Bueno, todo ayuda, pero fíjate Todo, que sobre sí. todo, como ha dicho Juan, es el clic de la cabeza. O sea, si Acosta no tiene esa laguna en las últimas 5 o 6 carreras, condicionada también por lo que ha pasado con Martín, que se subió al carro porque bueno, parecía que él estaba de moda, como bien ha dicho Juan, en el que el piloto puede decir lo que le apetezca en todo momento, con unos niveles de presupuestos tan altos como hay, que yo creo que esto no está bien, ¿vale? Porque creo que no está bien, que al final va en contra de ellos mismos, ¿eh? No es que no está bien, porque al final a quien le ha te afectado... corto por un detalle. Me hace gracia porque Miller sale a la palestra a quejarse. Pues Buah. o me queréis o no me queréis y me voy. Y ha provocado que se queda. Es decir, por eso al final esas estrategias de usar los medios a veces funciona y a veces funciona al revés. No, pero bueno. ¿qué quiere decir? Que al final, o sea, que Acosta está aquí de nuevo, ahora de golpe, por 2 cositas que han llegado técnicas, pero sobre todo por una situación emocional personal. Si esto no hubiese pasado y se hubiera crecido constructivamente, quizás estaría haciendo lo que está haciendo ahora hace 4 carreras. Pero como bien ha dicho también Juan, el piloto a veces tiene que tocar fondo. ¿Para qué? Para sacarse fantasmas de la cabeza y volver a resurgir. Pero es y muy es joven, es muy joven. Y es lo que Nos ha pasado estamos con olvidando Maverick, de eso. con Maverick o con Enea Bastianini ha pasado. Hay muchos pilotos que durante las temporadas tienen que tener lagunas para luego sacar otra vez a reducir su talento. Sí, es que hay cosas Que es la inexplicables. diferencia. ¿Te acuerdas de las últimas temporadas de Paul? Que realmente ya no tenía seguramente el punto de cuando estaba en Gas. Mira lo que ha hecho este fin de semana. Sí. O sea, vale que él había rodado, pero eso vale para... Bueno, pero cuando no hay presión, pero está ha hecho relajado un fin y de tal, semana talento está ahí. alucinante. Pero eso lo que te indica es que la calidad técnica de todos los que están en la parrilla es altísima. Luego es la gestión del momento que tú haces. El momento emocional. Frescura emocional, Sí. más que otra Entonces, cosa. Frescura. ¿Qué sucede en el caso de Pedro Acosta, bajo mi punto de vista? Yo estoy completamente de acuerdo que hizo una magnífica carrera el domingo, pero tiene que ser consciente que tiene que utilizar las oportunidades para construirse. Es decir, en este periodo, bajo mi punto de vista, ha conseguido menos resultados de las posibilidades que tenía, porque Seguro. no ha aprovechado todas las oportunidades que se le han ido brindando. De hecho, él mismo después de la carrera, que espero que es una cosa que él integre, porque el campeonato necesita pilotos de la talla de Pedro Acosta, pero en su máxima expresión. No sirve solo decir tenemos a Pedro Acosta de vez en cuando, sino para necesitas a alguien que sea realmente lo suficientemente duro, constante y consistente como para luchar cada domingo en un campeonato larguísimo como es ahora, con muchísimas carreras, porque tienes la carrera del sábado, la carrera del domingo. Antes te ganaban una, pero ahora en el fin de semana igual te llevas 2 hostias. Antes te habían dado en un ojo, ahora te han dado en los 2, con lo cual te duele el doble. Pero básicamente, Pedro, los clasificatorios por una motivación o por otro, el otro día demasiado ímpetu en el primer neumático, suelo, con lo cual pierde su posibilidad de salir adelante. Es verdad que el incidente de Quartararo lastra sus posibilidades en la sprint, pero al final es la consecuencia de salir más atrás de lo que realmente... Y entonces lo que tiene que... O lo que le vale a cualquier piloto es cómo tú te construyes a ti mismo, independientemente de que tu sueño sea la victoria. ¿Y cómo tú te construyes? Pues al final consiguiendo el máximo de las posibilidades que tienes en cualquier momento. Y en este caso, Pedro Acosta, pues
lo que se tiene que dar cuenta es que estar lo más centrado posible en su propio trabajo, en su propia moto, sin estar contaminado de las cosas hacia afuera y de que el micrófono, al fin y al cabo, que pensamos que muchas veces te soluciona, no te soluciona tantas cosas el micrófono. Es verdad que a nivel de hay posicionamientos públicos que lo único que haces es acabar de dar el empujón, ¿no? a la pelotita, porque yo entiendo que Miller es verdad que se posiciona y casualmente la comunicación que se hace es que es fatal. Mucho, en ese tema mucho. Es horrible porque le haces entender al piloto que él puede decidir lo que le dé la gana. Como detrás ha ido ya Oliveira también a levantar la mano, etcétera. Sí, sí. Claro, entonces, todas esas cosas son las que creo que los equipos han de hacer una evolución a nivel de gestión. En Yamaha hace mucho tiempo que lo lleva no, mal. Llegará. O sea, se trajo el preparador físico, se trajo no sé qué, luego el que hacía los vídeos en las curvas y ahora pues habrá el que hace la comunicación y sigue al piloto para que pueda decir, no decir en todo momento. Eso ya existe. Eso ya existía. Sí. Tú cuando hablas con Alex Cribillet y te decía, venía el Logura de turno, tú te levantabas y era el piloto. El piloto se levantaba. Mick Duhan, si llegaba el máximo responsable de Honda, se levantaba. Todo eso se ha perdido. Quizás seguramente lo que tú decías, medios de comunicación, redes sociales continuamente. Al final todo gira en torno de la comunicación que hace de alguna manera el propio piloto. Hay cosas raras también, ¿no? Tú dices, Honda en su proyecto, y ahora me voy a meter aquí en un jardín, pero tú dices, si realmente la vuelta de Honda, y ellos tienen muy claro, tú dices, tengo a Aleix Espargaró, que es el piloto probador, que al final está compartiendo su día a día o su concentración con otra actividad muy importante para Aleix, que se ha ganado Aleix el derecho a poder ejercer de ciclista también. Pero tú dices, en la época era impensable que tú digas, a ver, tú estás aquí concentrado y yo solo quiero no quiero que hables de otra cosa, no quiero que tengas ninguna posibilidad. Es verdad que ir en bicicleta forma parte de la preparación física del piloto. Pero la concentración, tu mente, tú cuando pedaleas, cuando estás subiendo allí es porque tienes que querer, y eso lo sabes tú, Rubén, tienes que querer matar en aquello. No hay nada que te pueda distraer porque es tan exigente que necesita el 100% de ti. Y eso es lo que te das cuenta, que las gestiones que son muy blandas, las gestiones en muchos casos. Bueno, como la propia sociedad. Es decir, ahora bueno, todo es así. A ver, al final siempre es como dices, un control del flujo de la información. Bueno, es que las redes sociales no lo controlas y a partir de ahí... yo me acuerdo de la época cuando cubríamos el Mundial, que era papel, que te tenías que esperar al día siguiente, no había internet, ¿vale? Ahí sí que valían lo que eran las exclusivas y todo el mundo, me acuerdo con Emilio Pérez de Rozas, que siempre me echó un capotazo de que tal, vigila esto, niño, me pareció un pipiolo, tal, no sé. Ahora es una locura, ya lo has dicho con el tema de Miller. Oye, que si no, me piro. No, quédate. Pero fíjate una cosa, la gestión de la situación Martín, que ha hecho Aprilia y el campeonato. Igual nos ha permitido recuperar en 2 carreras a un piloto que ha hecho cuarto el otro día. No, pero la gestión de Aprilia ha sido muy buena. Sí, pero, claro, en todo momento, tengo que decir. Ahí salió lo que tú has dicho, que locura de turno. Al final, Aprilia, con su gestión, favorece que salga el campeonato y se posicione, que es lo que hace Carmelo. Pasa esto, sale Varela y hace unas declaraciones en una dinámica de que... Y a partir de ahí suceden una serie de cosas que cambian las reglas del juego y sobre todo favorece que a día de hoy tengas a un Martín con ganas de volver a ser piloto. Que esto va de ser Yo eso piloto. nunca lo había visto. Es decir, eso era como estar sentado en una mesa de un bufete de abogados discutiendo esas cosas pues en medio del paddock en una entrevista. Es decir, airear estas cosas no lo había pero visto. Ahí pasa nunca. como Acosta. Si todo ese tiempo que está dedicado para hablar de otras cosas externas, el piloto hubiese dedicado más centrado, tranquilo, tal y cual, este cuarto resultado igual era hace 3 carreras. Sí, pero nos estamos olvidando del efecto de la ola que empezó todo esto. No, que fueron las caídas y lesiones pero luego que afectaron en todo. Pero luego digo, con todo esto que yo digo, está claro que la pieza más importante del puzzle es siempre el piloto. Siempre, yo siempre digo, cuando incluso algunas veces así con Dani o así hablando, oye, cuando se habla de la importancia del técnico, el técnico, el valor más importante es no hacerle más difícil el trabajo que de per se ya es difícil, que es el del piloto. Tú lo que no tienes que hacer es meterle... Pero realmente el que hace la diferencia es el piloto, siempre. Por eso
la asignación económica más importante de un presupuesto es al piloto. Porque Y si al no me la final darían también, a mí, si yo fuese el más importante. Y al final también son quienes son los protagonistas, Claro. al fin y al cabo, y tienen ese poder de decisión. Claro. Afortunadamente, porque Claro. las motos lo bueno que tiene el deporte es esto. Entonces, cuando tú entiendes dónde se va el personaje, porque hay el piloto y luego hay el personaje, ¿sí? El piloto lo haces en unas sesiones de entreno al día y unas carreras al año, pero el personaje, que luego al final tiene acceso a muchas cosas, si tú encima le das poder absoluto, pues claro, al final hay un momento que su atención se va hacia otro sitio. Yo, por ejemplo, con Jorge, para mí es el más bestia en esto. Ganó el campeonato, lo perdió. Ganó el campeonato, lo perdió. Ganó el campeonato y lo volvió a perder. Es muy bestia lo que hizo Jorge en ese sentido, porque recuperar los campeonatos es muy difícil. Pero tú veías al Jorge que llegaba a la pretemporada y te decían, uy, viene Jorge que no parece que no haya entrenado. No está en forma, no está en forma. Y veías a un Jorge abierto, pero cuando Jorge entraba así, ¿sí? Pues es que era brutal. Era una apisonadora. Es el único que actualmente en un estado de físico normal le ha discutido un campeonato a Marc, realmente. No es que se lo haya discutido, se lo ha ganado. Entonces, claro, todo eso te lleva a pensar que en muchos casos la equivocación está en pensar que no llevarle la contraria y no decirle las cosas es una ayuda al piloto. Y no es así, realmente. Lo has dicho tú con Es lo Carmelo. que las declaraciones que me gustaron tanto de Acosta de ayer. Con Rafa Nadal. Tú que te gusta el tenis. Rafa, otro autocrítico capaz de escuchar una crítica constructiva. Que no quería nadie al lado que le mencionaba. Bueno, y eso es lo que hoy en día, siento, pero es lo que pasa, que el efecto placebo y el efecto palmero es lo que más se lleva. La gente está apoyando al piloto en todo momento de una manera muchas veces poco objetiva, y al piloto de vez en cuando hay que darle. No, y hay otra cosa. Siempre hay que respetarlo. Pero hay otro punto. No, pero hay que decirle lo que crees de corazón que está haciendo mal. Respetar a alguien significa decir lo que entiendes que le va a ayudar a conseguir el resultado que pretende. Y observando lo que habéis dicho los dos, yo creo que también hay un punto, sin olvidar que hay una concentración máxima en las carreras y un control máximo exhaustivo en las carreras, pero cuando el piloto se va el lunes para casa, hay un libertinaje brutal, que esto no pasa en el fútbol mismo, que es todo el año están controlados los jugadores de fútbol. Dentro de una burbuja de concentración. Menos de lo que querrían, ¿vale? Pero vale. Bueno, pero los pilotos de motos, en este caso, pasan de una concentración abrumadora en 3 días, de presión increíble, a irte a casa y no tener control ninguno por parte de nadie. Bueno, incluso las propias lesiones se controlan de un modo bastante laxo por parte de los equipos. Efectivamente. Te haces daño, te vas a tu casa y como mucho te llaman cada día. ¿Hoy cómo vas? Mejor. No, ¿Has ido al médico? Lo de Sí. Sergio García yendo a Argentina. Y te has subido a una moto a entrenar quizá cuando no podías ni hacerlo, o Sí, tal, sí. ¿no? Que pasó Jorge Martín, que se volvió a lesionar entrando en supermotas, ¿no? Claro, incluso cuando al final te conviertes en exigente se generan fricciones, ¿sí? Porque al final entra la privacidad personal de que el piloto no quiere compartir según qué cuestiones médicas o cuestiones de salud con el propio equipo, cuando debería ser una cuestión de transparencia. Muchos contratos existen. Los contratos los has firmado tú ya en ese sentido. Aparte de ser con lo que gana el piloto, con lo que invierte en un piloto, en que luego haya hasta el libertinaje después de las carreras, es que también la mentalidad del piloto es, como bien habéis dicho, se abre en que sea vulnerable el piloto, porque pasa de estar súper mega concentrado a una súper concentración de fin de semana a en casa, que sea todo accesible y que esto de carrera a carrera tengas una posibilidad de desequilio, ¿sabes? La planificación de entrenamiento físico cada uno se la hace efectivamente a su modo. Quique, Jorge tenía posibilidades de este... ¿O lo tenías bien controlado? Jorge era muy exigente con este tema. Además, cuando estaba compitiendo los años que compartí, era entreno por la mañana, entreno por la tarde. Pero fíjate, aquí... Por la noche también, ¿no? Por la noche también. Pero fíjate, por la noche también. Quique, una cosa. Pero ves, aquí, como hubiera marcado Juan, quizás no hecho a propósito, pero el hecho de tu seguimiento diario cerca de Jorge le permitía a no desconcentrarse y a mantener esa línea, ¿vale? Neutral, porque tú estabas pegado a Jorge todo el día, al final, todos los días de la vida. El día a día conmigo, Jorge, cuando estábamos viviendo en Suiza, nos levantábamos, desayuno, lo llevaba al gimnasio. Yo me iba a casa, lo esperaba, hacía la comida que me había pedido,
la dieta que llevábamos y todo. ¿Pero el gimnasio iba a la sauna o...? No, iba al gimnasio. Iba con el preparador físico, iba al gimnasio, lo recogía, comía, hacía un poco de siesta y luego a las 4 otra vez volvía al gimnasio. Pero Y al final era una rutina diaria, claro, martes, miércoles. Pero es que los fines de semana de Jorge. Esa era la vida que teníamos. Pero los fines de semana de Jorge de carreras y su día a día siempre estabas ahí tú. O sea, no cambiaba no era un cambio radical de vida. Y en este caso hay muchos pilotos que sí tienen un cambio radical de ahí vida. por eso Jorge era muy exigente con este tema. Cuando competía lo hacía a rajatabla. Yo creo que estamos en un momento social muy diferente a lo que sucedía en el pasado. Es lo que ¿sí? Entonces, al final, lo que es el cuidado del cuerpo, la preparación física, forma parte del día a día de cualquier persona. Están expuestos completamente y todo el mundo pues, le gusta enseñar pues, que tiene las abdominales que se tienen que tener y todas las cosas que se tienen. Y eso facilita el control, ¿no? Porque al final eso lleva a que todos los pilotos, prácticamente todos, son muy conscientes de la importancia de eso. Pero es verdad que tan solo hay algunos que son lo suficientemente disciplinados para realmente ellos mismos no necesitar de nadie. David Alonso puede ser uno de ellos, porque no veas el carrerón del chaval. Hombre, yo en Moto2, te diría que este fin de semana, con todo el respeto a MotoGP, para mí la carrera ha sido la de Moto2. Bueno, este circuito nos ha regalado dos exacto, carreras Moto3 y Moto2. Este es el circuito ideal para Moto3, no hay otro, es el ideal por los cambios de dirección, por todo, pero es perfecto para Moto3 porque aquí sí que exprimir las prestaciones de la Moto3 cuesta un poco más que en un Mugello, que en tal, que es 70% full gas. Pero fíjate una cosa, que al final el grupo eran de 5, ¿eh? No ha sido un grupo de 15, es que el ¿eh? que vale, pero, vale. Es que rompieron, claro. Pero no, yendo al grano, porque es que es muy buena la carrera, porque llegaron en los tres en nada. así. Porque Mano hizo una buena carrera, porque Diogo también. Diogo hizo una gran carrera. Sí, pero claro, lo de Alonso es que es para mirárselo bien. Salía primera frenada, estaba el 11, el 10-11. Y pum, 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 pum. Pero claro, es que era uno de los circuitos más difíciles de encontrar huecos. Yo solo he visto este fin de semana dos tíos que de una manera fácil y natural encontraban el hueco. Marc y Alonso. Hostia, es que no es que se emparejaran, no, es que llegaban de atrás y entraban. Y entraban a la chicane. Entonces, Alonso lo conozco un poco y sí que es verdad que este circuito se le da muy bien por unas condiciones que tiene él. Y es que siendo un tío menudo, que es incluso un hándicap, ser tan menudo en una Moto2 de 140 kilos en seco y las inercias, 217 el peso mínimo. Estoy seguro que él lleva, si no lleva peso, poco le falta. Sí, jugará con el incluso combustible. a nivel ergonómico son relativamente anchas y eso dificulta su movilidad encima. Pesada, o entre comillas, comparado con una MotoGP que 150. Ya has visto cómo llevan los semimanillares así para moverla. Y lo que hizo fue, o sea, hay que ver el pilotaje, mírate la carrera, los cambios de dirección que hacía David. Es como si estuvieran entrenando. Sí. En el sillín, pam, pam, sin apenas movimiento más que la pierna un poco, o sea, una agilidad, porque él entrena en karting como todos. Él entrena con las CF Motos en el DR7 medio, y el tío, y la frenada era espectacular. La frenada de la 1. Entonces, a donde voy, porque ya destacar la carrera es lo bueno, pero lo bueno de este chaval es que, y lo dije aquí en esta mesa hace, pues eso, medio año, es que no lo tenía fácil por el físico y por todo, porque llegar a Moto2 está demostrado que es muy difícil, que es un salto al vacío viniendo de Moto3. Y empezó, y él mismo lo dice, porque en el campeonato está atrás, está el 14, y tuvo sus dudas. Empezó lesionado también. También, pero la diferencia de estos tipos, esponjas. Pum, pum, David pum, hizo una cosa seguramente, la particularidad de su doble nacionalidad le llevó a hacer una serie de eventos también durante el paso de Moto3 a Moto2. Todas esas cosas, pues hay un momento que tú tienes que digerirlas también. Tienes que decir, ¿esto qué está pasando aquí realmente? ¿Y quién soy? Y aprender hasta dónde vas. Y eso pues parecía que en algún momento se podía despistar un poquito. Ahora va a ser interesante ver dónde está David ahora.
Él lo dijo, que le había despistado. Todas las celebraciones que tuvo después del campeonato y tal le habían un poco... Es que ¿a quién no le despistan cosas? Exacto. Es que ¿A quién no? ¿Cuántos años Es tiene? normal. ¿Cuántos tiene? Ahora tendrá, espérate, 10, 20, ¿no? 20. Claro, es que no nos olvidemos que estos chavales... Como se diría tienen- Julio Iglesias, tienen- ¿no? Si eres guapo y eres rico, ¿no? o sea, Oye, Sí, y para no, tener 20 años. déjate de coñas porque tiene una cosa este chaval que tiene aura, de verdad. O sea, este tiene aura, tiene un punto de inteligencia, pero de una naturalidad y una humildad. Lucidez también. De lucidez, es un hombre esponja también, que es que está evolucionando, que lo que hizo ayer no es normal, porque en entrenos sufrió para hacer un séptimo en la parrilla, no destacó en ningún momento tanto, y lo que hizo en carrera, pues no deja de asombrarme, porque hizo la vuelta rápida de carrera. O Quien sea, también tiene aura es Máximo Quiles. bueno, este ya es lo siguiente. Carrerón en Moto 3. Sí, sí. Yo realmente lo de Quiles lo venimos diciendo porque todos lo sabemos y lo hemos visto. Tiene mucho mérito por la manera que lo está haciendo, que es que no se corta un duro en las quali solo. Estrategia totalmente al revés. Sale, engaña a todo el mundo, se mete otra vez y sale solo cataclán. En carrera, tirando, a diferencia de la otra carrera anterior, hubo un momento que le pasaron y le fue bien, porque estuve 6, 7, Sí, 8 sí, vueltas aprendiendo también. En este caso también Perrone, hay que destacar, otro rookie, carrerón también, el único con el neumático trasero medio, y la verdad es que en Moto 3 es más lógico que los rookies destaquen. Es una moto más fácil de llevar al límite. Bueno, Vienen súper preparados de repetido. Pero es que Perrone no ha pasado por Moto 3, que lo quiero destacar. Saltó Viene de la European la Talent Cup, sí. ¿vale? Que es la Moto 3 antigua, ¿no? Pero directamente al Mundial, que es un salto, pues cuidadito también, ¿eh? Con este chaval. Entonces, pero en Moto 3, insisto, Pini, el otro, Carpe, todos David. consiguen destacar. David estaba allí, otro podio también. Sí, lo único que no es tan fácil, y si no, aunque hubo cinco rookies, si no me equivoco, que son David Alonso, Beiger, Huertas y Holgado en el top 10, 5 rookies en el top 10 en Moto 2. Y eso sí que es una cosa no habitual, Bueno, pero el porque es circuito- la categoría de circuito nuevo, todas. El circuito nuevo es lo que te permite que También, saques es verdad que algo, Huertas estuvo entrenando ahí también, pero es igual. Es bueno porque viene Sabia nueva empujando, pero en el caso de David Alonso yo creo que estamos delante de un figura tremendo porque es un tipo muy especial y como empiece ahora, es verdad que el campeonato lo tiene bastante bien mano si no se tuerce mucho. Canet, este fin de semana y el anterior sufriendo un poco, y Moreira, ¿no? Que está ya solo a 30 y poco puntos, 31. 30 o 31. 30, 31, y eso le va a dar emoción, ¿eh? Yo espero que Canet ahora, con la liberación de ya anunciar su futuro y tal, también pueda sacarse una espina. Correcto, y, es verdad. Se vuelva a centrar. 31, sí. Esto pasa, ¿eh? Sí, no. Pero No quiere decir, pero que eso- se ha despistado del todo, pero, como bien ha dicho Juan, Al final son todo iguales. despista un poquito, ¿eh? Todo. Al final te afecta todo. Todo, y al todo, final, cuando hablas de milésimas, pues es una cuestión de que tú automatices y no haya nada que te perturbe para realizar al máximo y sin ningún tipo de contaminación el trabajo que haces. Y no es aquello de decir a ver si entro, no, es que he entrado. Cuando tú entras en esa dinámica que tu cerebro, en vez de decir a ver si entro, ha entrado, pues básicamente es la diferencia, esas milésimas, ¿no? Espero a que se pare a tirarla, ¿no? Sí, Es sí. como- Dudo o no dudo, ya está. y cuando hay, pues bueno, cuando tú estás en ese momento, pues al final pues te lleva a hacer cosas que eran impensables, ¿no? Que te ayudan a alcanzar pues seguramente hitos que tú no entendías que igual no las podías hacer o conseguir de ese modo. Y cuando tienes ese modo de proceder o de abordar las cosas y lo consigues, pues el resto te ve como invencible. No eres invencible, pero el resto te ve como invencible. Es muy larga, lo hemos dicho siempre, la temporada es muy larga, mantenerse concentrado, focus, motivado, ¡guau! Es todos los que están ahí porque lo sufren. hay fases también, hay cosas externas que es la época del año, el frío, el calor, todo. el verano, las vacaciones. Lo que sí, por ejemplo, Moto 2 es la única categoría donde ya ahora, a falta de 8 carreras,
ya hay 9 ganadores distintos y el año pasado fueron 9 ganadores distintos. En el 24 ya lo han igualado. Evidentemente en MotoGP ni de coña, ganaron 6 el año pasado, solo han ganado 2 este año, y en Moto3 ganaron 6 y han ganado 4 este año, pero ya en Moto2 el nivel lo estamos viendo. Sí, Mano, indiscutiblemente Canet y Moreira están marcando, pero han ganado 9 tipos diferentes, lo cual da pie a entender lo difícil que es la categoría. Y para una ocasión tan especial vamos a pedir a nuestros analistas que se arriesguen y nos hagan un pronóstico de lo que puede ser el podio de este próximo Gran Premio de Cataluña en la categoría de MotoGP. Empezaremos por la izquierda. Ricard, tu pronóstico. Buah, pero de manera poco racional, porque evidentemente es así, pero voy a meterle, bueno, un poco racional, porque las Aprilia siempre han funcionado bien en Montmeló. Voy a decir Bezzecchi, voy a decir Acosta y voy a decir Marc. Venga. Rubén. Marc en casa, porque público, no presión, tal, creo que va a darlo todo. Y luego va a haber una guerra detrás, porque hay muchos pilotos que creo que pueden hacerlo bien, pero uno de ellos, estando en casa, con temperaturas más frescas, que el neumático sufre menos, aquí sufre mucho, Martín puede estar en el podio este fin de semana, y Pedro Acosta. Juan. Lo que creo o lo que quiero. Tú siempre diferencias entre una cosa y la otra. Eliges. ¿El sábado o el domingo? Domingo. Estamos hablando de carrera larga. Sí, así no. Yo creo que por dinámica Marc, a pesar de que es un circuito poco favorable y eso seguramente es su reto para este fin de semana, aunque él está de alguna manera ahí diciendo tengo que no cometer un error de bulto, pero yo volvería a meter a Marc. Martín lo voy a meter tercero y tengo dudas en el segundo. No sé si meter a Alex Márquez, que también se le da bastante bien, o Pedro Acosta. Yo quiero pon Acosta porque el podio que iba a poner yo era con Alex, el mismo que el tuyo, pero Alex segundo. Venga, va, yo he cometido el error de no mirar la previsión meteorológica, no fuera caso que algo que hago yo habitualmente para, a ver si me da lluvia. No vale. Pero yo meto de los nuestros, ¿eh? Venga. Quique. Yo creo que Mar, Pedro y Martín o Alex. Ahí. Martín o Alex. Ninguno hemos metido a Fermín, ¿eh? Bueno, correcto. Es que no caben todos. No caben todos. Necesitaríamos dos podios. Por eso decía, si me dejabas el sábado o el domingo, hacía en una. Bueno, pues veremos. En mi caso, yo opto por Marc Márquez, Alex segundo y que cierre el podio Jorge Martín. Lo sabremos en menos de una semana. Pues hasta aquí ha llegado el episodio dedicado a este Gran Premio de Hungría y como siempre darle al like, dejarnos comentarios que siempre nos va bien, siempre nos gusta saber lo que opináis y darle también a ese botoncito de hypear y si no nos seguís, suscribiros para estar siempre al día de todo lo que sucede en el Mundial de MotoGP.